Hola amigos, bienvenidos a Noches del Pasado. Esta noche quiero hablarles de una de las mentiras más grandes que nos contaron en la escuela. Una historia que has escuchado 1000 veces, pero que probablemente no es cierta. Te dijeron que los mayas desaparecieron, que su civilización colapsó misteriosamente, que se esfumaron en la jungla, dejando atrás solo ruinas cubiertas de musgo y preguntas sin respuesta. Pero esa historia, esa narrativa romántica de una civilización perdida, es en gran parte una ficción, porque los mayas nunca desaparecieron. Hoy, en este mismo momento, hay más de 6 millones de descendientes mayas viviendo en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Hablan más de 30 idiomas mayas, mantienen tradiciones que se remontan a miles de años, cultivan sus tierras con técnicas agrícolas que existían mucho antes de que Cristóbal Colón se perdiera tratando de llegar a Asia. Entonces, ¿por qué nos enseñaron que desaparecieron? ¿Qué pasó realmente con la civilización maya? ¿Por qué algunas de sus ciudades más grandes quedaron abandonadas entre los siglos VIII y IX? ¿Y cómo es posible que una cultura tan avanzada haya colapsado solo para seguir existiendo hasta el día de hoy? Esta noche vamos a desentrañar este misterio. Vamos a hablar de sequías que duraron más de una década, de deforestación masiva, de guerras brutales entre ciudades hermanas. Vamos a explorar cómo una red comercial que funcionó durante siglos se desmoronó casi de la noche a la mañana. Y vamos a descubrir la verdad más oscura de todas, que no fue ningún colapso misterioso lo que acabó con los mayas, sino algo mucho más concreto y mucho más horrible. Las enfermedades europeas que mataron hasta el 90% de su población en menos de un siglo. Así que ponte cómodo, baja las luces y prepárate para descubrir qué pasó realmente con la civilización maya, porque esta historia es mucho más compleja, mucho más fascinante y mucho más trágica de lo que te contaron en la escuela. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Siempre me fascina saber quién está del otro lado de la pantalla, compartiendo estas noches del pasado conmigo. Ahora sí, comencemos. Para entender qué pasó con los mayas, primero tenemos que entender quiénes fueron realmente. Y déjame decirte algo que te va a sorprender. Cuando hablamos de la civilización maya, no estamos hablando de un imperio unificado como el romano o el azteca. Estamos hablando de docenas de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante, su propia identidad, sus propias alianzas y enemigos. Era más parecido a la antigua Grecia que a un imperio centralizado. La historia de los mayas comienza hace más de 3000 años. Alrededor del año 1800 a.C., grupos de cazadores-recolectores en Mesoamérica comenzaron a establecerse en comunidades permanentes. Desarrollaron la agricultura, domesticaron el maíz y empezaron a construir las bases de lo que se convertiría en una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo. Pero fue durante el período clásico, aproximadamente entre los años 250 y 900 de nuestra era, cuando la civilización maya alcanzó su máximo esplendor. Y cuando digo esplendor, no estoy exagerando. Imagina ciudades que rivalizaban en tamaño y complejidad con cualquier cosa que existiera en Europa en esa época. Tikal, por ejemplo, llegó a tener una población de más de 100.000 personas.
100.000 personas viviendo en medio de la selva tropical, en una ciudad con templos que se elevaban hasta 70 metros de altura, pirámides que perforaban el dosel del bosque como agujas de piedra, alcanzando el cielo. Tikal no estaba sola. En el corazón de las tierras bajas mayas, en lo que hoy es el norte de Guatemala, surgieron ciudades monumentales que competían entre sí por el poder y la gloria. Calakmul, la gran rival de Tikal, controlaba una red de ciudades vasallas y dominaba vastas extensiones de territorio. Las inscripciones en sus estelas cuentan historias de guerras, alianzas matrimoniales y ceremonias religiosas que conectaban a los gobernantes terrenales con los dioses del cielo. Más al sur, en lo que hoy es Honduras, se encontraba Copán. Esta ciudad era conocida como un centro intelectual, un lugar donde los astrónomos mayas estudiaban los cielos y los escribas tallaban algunos de los textos jeroglíficos más elaborados que jamás se hayan creado. La famosa escalinata jeroglífica de Copán contiene más de 2.000 glifos, el texto maya más largo que conocemos. 63 escalones cubiertos de escritura que narran la historia dinástica de la ciudad, los logros de sus gobernantes y su lugar en el cosmos maya. Y en el oeste, en las colinas de Chiapas, México, estaba Palenque. Aquí el gran rey Pacal gobernó durante casi 70 años en el siglo VII. Su tumba, descubierta en 1952 dentro del Templo de las Inscripciones, es una de las más ricas jamás encontradas en Mesoamérica. El sarcófago de Pacal está cubierto con intrincadas tallas que muestran al rey cayendo hacia el inframundo, el árbol del mundo creciendo desde su cuerpo, conectando los 3 niveles del cosmos maya: el cielo, la tierra y Xibalbá, el temido inframundo. Pero estas ciudades no eran solo monumentos de piedra, eran centros vibrantes de actividad humana. Los mercados bullían con comerciantes que vendían de todo, desde obsidiana importada de las tierras altas hasta jade, plumas de quetzal, cacao y cerámica pintada con escenas de la vida diaria y la mitología. Los escribas trabajaban en talleres, produciendo códices en papel de corteza de árbol, registrando genealogías, calendarios astronómicos y profecías. Los artesanos esculpían monumentos de piedra, moldeaban estuco en elaboradas máscaras de dioses que decoraban las fachadas de los templos y tallaban figurillas de cerámica que representaban a nobles, guerreros y deidades. La arquitectura maya era extraordinaria. Los constructores mayas dominaron la técnica del arco falso, creando bóvedas y pasillos dentro de sus templos. Construyeron estructuras sobre estructuras, cada nueva generación de gobernantes edificando encima de los monumentos de sus antepasados, creando pirámides cada vez más altas, más impresionantes. Orientaron sus edificios según los movimientos del Sol, la Luna y Venus. En el equinoccio, la luz del sol creaba efectos dramáticos en ciertas estructuras, proyectando sombras que parecían serpientes descendiendo por las escalinatas de los templos. Y luego está el sistema de escritura. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más sofisticado de las Américas precolombinas. Su escritura jeroglífica combinaba elementos logográficos y fonéticos, lo que significa que algunos símbolos representaban palabras completas, mientras que otros representaban sonidos. Podían escribir prácticamente cualquier cosa en su idioma, y escribían sobre todo en estelas de piedra, en las paredes de los templos, en cerámica, en códices. Registraban fechas con precisión obsesiva usando su complejo sistema calendárico. Porque los mayas eran obsesivos con el tiempo.
Desarrollaron no uno, sino varios calendarios interrelacionados. El Tzolk'in era un calendario ritual de 260 días. El Ha'ab era un calendario solar de 365 días. Y cuando estos dos ciclos se combinaban, creaban la rueda calendárica, un periodo de 52 años. Pero los mayas fueron más allá. Desarrollaron la cuenta larga, un sistema para registrar fechas absolutas que se remontaba a una fecha mítica de creación en el año 3114 a.C. ¿Y para qué necesitaban tanta precisión? Para la astronomía. Los astrónomos mayas observaban los cielos con una precisión que rivalizaba con cualquier civilización de su tiempo. Podían predecir eclipses solares y lunares. Calcularon el ciclo sinódico de Venus con un error de solo 2 horas en 500 años. Entendían que el año solar era ligeramente más largo que 365 días. Y todo esto sin telescopios, sin instrumentos ópticos, solo observación cuidadosa, registros meticulosos y matemáticas sofisticadas. Hablando de matemáticas, los mayas fueron una de las pocas civilizaciones antiguas que desarrollaron el concepto del cero. Su sistema numérico era vigesimal, basado en el número 20 en lugar del 10. Usaban solo 3 símbolos, un punto para el 1, una barra para el 5 y un glifo con forma de concha para el 0. Con estos 3 símbolos simples, podían representar cualquier número, sin importar cuán grande fuera. Pero toda esta sofisticación, toda esta grandeza, tenía un lado oscuro, porque las ciudades mayas no existían en armonía pacífica. Estaban constantemente en guerra entre sí. Las inscripciones en las estelas están llenas de referencias a batallas, cautivos y sacrificios. Los gobernantes mayas competían ferozmente por el prestigio y el poder. Capturaban a nobles enemigos en batalla, los torturaban en ceremonias públicas elaboradas y finalmente los sacrificaban a los dioses. El juego de pelota, que se jugaba en canchas especiales en el centro de cada ciudad, no era solo un deporte. Era un ritual con profundas implicaciones religiosas y políticas. Algunos investigadores creen que los perdedores, o en algunos casos los ganadores, eran sacrificados después del juego. Las canchas de pelota estaban diseñadas para recrear el cosmos maya, con las paredes representando los límites entre el mundo mortal y el reino de los dioses. Y la guerra no era solo una cuestión de gloria personal, tenía consecuencias políticas reales. Cuando Calakmul derrotó a Tikal en el año 562 de nuestra era, Tikal entró en un período de declive que duró más de un siglo. Los monumentos dejaron de erigirse. La construcción se detuvo. Fue solo cuando Tikal se recuperó en el siglo VII que la ciudad volvió a florecer. Las alianzas matrimoniales también eran cruciales. Las élites mayas casaban a sus hijas con gobernantes de otras ciudades para forjar alianzas. Estas mujeres de alto rango no eran simplemente peones políticos. Algunas se convirtieron en figuras poderosas por derecho propio. La señora de Tikal, por ejemplo, jugó un papel crucial en la recuperación de la ciudad después de su derrota ante Calakmul. La sociedad maya era estrictamente jerárquica. En la cima estaba el Kuhul Ayao, el señor divino, el gobernante que servía como intermediario entre los dioses y los humanos. Debajo de él estaba la nobleza, los sacerdotes, los escribas, los guerreros. Y en la base de la pirámide social estaban los campesinos, los artesanos, los agricultores que cultivaban el maíz que alimentaba a las ciudades. Porque a pesar de toda su sofisticación urbana, la civilización maya dependía fundamentalmente de la agricultura. El maíz era sagrado, la base de todo.
Según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, los dioses crearon a los humanos de masa de maíz después de varios intentos fallidos con otros materiales. El maíz no era solo alimento, era identidad, religión, vida misma. Los agricultores mayas cultivaban sus campos usando técnicas de roza y quema. Cortaban y quemaban secciones de bosque, plantaban maíz, frijoles y calabazas durante varios años, y luego dejaban que la tierra descansara mientras el bosque se regeneraba. Pero también desarrollaron técnicas agrícolas más intensivas. Construyeron terrazas en las laderas de las colinas para prevenir la erosión. Crearon campos elevados en áreas pantanosas. Construyeron sistemas de canales para irrigación. Y en algunas áreas cultivaban jardines forestales, mezclando cultivos con árboles frutales y plantas medicinales en sistemas agroforestales sostenibles. La población creció, y creció, y creció. En el apogeo del período clásico, se estima que entre 2 y 10 millones de personas vivían en la región maya. Eso es una densidad de población comparable a muchas regiones de Europa en ese momento. Y todo esto en medio de la selva tropical, en un ambiente que plantea desafíos enormes para la agricultura y la construcción. Los mayas transformaron completamente su paisaje. Donde antes había bosque continuo, ahora había ciudades, caminos pavimentados que conectaban los centros urbanos, campos agrícolas que se extendían por kilómetros, canteras de donde extraían la piedra caliza para sus monumentos. Era una civilización en su apogeo, vibrante, sofisticada, poderosa. Pero había grietas en los cimientos, grietas que pronto se convertirían en fisuras, y luego en abismos. Entonces, ¿qué salió mal? Esta es la pregunta que ha obsesionado a los arqueólogos durante décadas. ¿Por qué una civilización tan avanzada, tan sofisticada, comenzó a desmoronarse entre los siglos VIII y IX? ¿Por qué las ciudades que habían sido centros de poder durante siglos de repente dejaron de erigir monumentos, de construir nuevos templos, de registrar fechas en sus estelas? ¿Por qué los palacios fueron abandonados y la selva comenzó a reclamar las plazas que alguna vez bulleron con actividad? Durante mucho tiempo, los arqueólogos llamaron a esto el colapso maya, como si toda la civilización hubiera caído de repente en un apocalipsis catastrófico. Pero la verdad es mucho más complicada y mucho más interesante. Primero, necesitamos entender que no fue un colapso repentino y uniforme. Fue más como una serie de ondas, un patrón de declive y recuperación que se repitió en diferentes regiones en diferentes momentos. Algunas ciudades cayeron, otras sobrevivieron, algunas incluso florecieron mientras sus vecinas se desmoronaban. No fue el fin del mundo maya, fue una transformación, una reorganización fundamental de su sociedad. Y las causas fueron múltiples, complejas, interconectadas. No fue una sola cosa la que derribó a las ciudades mayas. Fue una tormenta perfecta de factores ambientales, políticos y económicos que se reforzaron mutuamente hasta que el sistema entero se volvió insostenible. Comencemos con el clima. Durante décadas, los científicos han estado estudiando evidencia paleoclimática de la región maya, núcleos de sedimentos de lagos, estalagmitas de cuevas, anillos de crecimiento de árboles. Y lo que encontraron es inquietante. Entre los años 800 y 1000 de nuestra era, justo cuando las ciudades mayas del sur estaban colapsando, la región experimentó una serie de sequías severas. No estoy hablando de un año seco aquí o allá. Estoy hablando de sequías que duraron años, incluso décadas. Un estudio reciente publicado en la revista Science Advances analizó una estalagmita de una cueva en Yucatán.
Los investigadores pudieron reconstruir las estaciones lluviosas y secas con una resolución increíble, literalmente mes a mes, durante el período del colapso. Y lo que descubrieron fue aterrador. Entre los años 929 y 942 de nuestra era, hubo una sequía que duró 13 años consecutivos. 13 años. Durante la temporada de lluvias, cuando debería haber caído agua, no cayó nada, o casi nada. Los investigadores calculan que las precipitaciones se redujeron entre un 41 y un 54%. En los peores momentos, la reducción llegó al 70%. Ahora piensa en lo que eso significa. 13 años de cosechas fallidas, 13 años de reservorios secándose, 13 años de hambruna que se agrava cada vez más. Para una civilización que dependía completamente de la agricultura de temporal, sin sistemas de irrigación extensivos, esto era catastrófico. El maíz no crece sin agua, y sin maíz no hay comida. Y sin comida, la gente muere, o migra, o se rebela. Pero aquí está la parte verdaderamente interesante. Esta sequía no fue un evento natural aleatorio. Los mayas contribuyeron a su propia catástrofe climática. ¿Cómo? A través de la deforestación masiva. Para sostener su creciente población, los mayas necesitaban cada vez más tierra para la agricultura. Cortaron el bosque, quemaron la vegetación, convirtieron vastas extensiones de selva tropical en campos de cultivo. Y esto tuvo consecuencias climáticas. Los científicos de la NASA crearon modelos computarizados para simular el impacto de esta deforestación en el clima regional. Los resultados fueron sorprendentes. Cuando quitas el bosque, la tierra desnuda absorbe menos radiación solar que los árboles y la vegetación densa. Esto significa que menos agua se evapora de la superficie. Menos evaporación significa menos formación de nubes. Menos nubes significan menos lluvia. La deforestación de los mayas redujo las precipitaciones en un 5 a 15% adicional y fue responsable del 60% del efecto total de secado durante el período del colapso. En otras palabras, los mayas no solo sufrieron una sequía natural, agravaron esa sequía al destruir el bosque que regulaba el clima local. Pero la deforestación tuvo otros efectos también. La erosión del suelo se aceleró. Los campos perdieron fertilidad. Los ríos se llenaron de sedimentos. Los sistemas de terrazas que habían sido tan cuidadosamente construidos comenzaron a deteriorarse. La tierra que alguna vez había sido productiva se volvió estéril. Y luego está el agua, o más bien la falta de agua. La península de Yucatán es básicamente una plataforma de piedra caliza. No hay ríos en la superficie. El agua se filtra a través de la piedra porosa hasta formar cavernas subterráneas y cenotes, esos pozos naturales que eran sagrados para los mayas. Las ciudades dependían de estos cenotes, de cisternas construidas para captar agua de lluvia, de reservorios elaborados. Pero cuando dejó de llover, estos sistemas fallaron. Los reservorios se secaron. Los niveles de agua en los cenotes bajaron. La gente moría de sed en medio de la selva. Pero no era solo el clima. La guerra se intensificó. A medida que los recursos se volvieron escasos, las ciudades comenzaron a pelear cada vez más ferozmente entre sí. Las inscripciones del período muestran un aumento dramático en las referencias a batallas y capturas de prisioneros. Los gobernantes intentaron mantener su legitimidad y poder a través de victorias militares. Pero cada guerra agotaba más recursos, mataba más agricultores, destruía más infraestructura. Las redes comerciales se desmoronaron. Durante siglos, los mayas habían comerciado a lo largo de extensas rutas que cruzaban Mesoamérica.
Pero en el siglo IX algo cambió. El comercio marítimo alrededor de la península de Yucatán se volvió más importante. Las ciudades costeras y del norte comenzaron a prosperar, mientras que las ciudades del interior, que dependían de rutas comerciales terrestres, entraron en declive. Fue un cambio fundamental en la geografía económica de la región. Y las élites perdieron legitimidad. Los gobernantes mayas derivaban su poder de su supuesta conexión con los dioses. Se presentaban como intermediarios esenciales entre el mundo humano y el divino. Pero cuando las lluvias no llegaban, cuando las cosechas fallaban año tras año, cuando la gente moría de hambre a pesar de los elaborados rituales y sacrificios, la gente comenzó a cuestionar. Si los gobernantes eran verdaderamente divinos, ¿por qué no podían hacer que lloviera? ¿Por qué no podían salvar a su pueblo? Hay evidencia arqueológica de disturbios. En algunos sitios, los arqueólogos han encontrado palacios que fueron incendiados deliberadamente. Monumentos de gobernantes que fueron destruidos y profanados. Los sistemas de poder que habían sostenido la civilización maya durante siglos se estaban desmoronando. Pero aquí está la parte que a menudo se omite en la narrativa tradicional del colapso. No todas las ciudades cayeron. De hecho, mientras las ciudades del sur se desmoronaban, las ciudades del norte de Yucatán estaban floreciendo. Chichén Itzá, Uxmal, Cobá, todas estas ciudades crecieron en poder e importancia durante el período posclásico. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Primero, estas ciudades tenían mejor acceso al agua. Los cenotes eran más abundantes en el norte. Segundo, estaban mejor posicionadas para aprovechar las nuevas rutas comerciales marítimas. Y tercero, desarrollaron nuevas formas de gobierno. En lugar de las monarquías absolutas del sur, algunas ciudades del norte experimentaron con consejos de gobierno más colectivos. Y aquí está la revelación más importante de la investigación reciente. La población rural no colapsó. Los campesinos, los agricultores, la gente común que vivía en las aldeas dispersas alrededor de las grandes ciudades no desaparecieron. Siguieron viviendo, cultivando, manteniendo sus tradiciones. Lo que colapsó fue el sistema urbano, las élites, los gobernantes divinos, los monumentos masivos. La gente común siguió adelante. Un estudio reciente publicado en el Journal of Anthropological Archaeology examinó el área alrededor de Mayapán, una ciudad que surgió en el período posclásico después del declive de Chichén Itzá. Los arqueólogos usaron LIDAR, una tecnología de escaneo láser, para mapear el paisaje oculto bajo la selva. Y lo que encontraron fue sorprendente. Aunque las grandes ciudades del clásico habían caído, la población rural se mantuvo relativamente estable. Las personas no desaparecieron. Simplemente dejaron de construir pirámides. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el colapso maya no fue un apocalipsis. Fue una transformación. El sistema político centralizado se desmoronó, pero la cultura maya sobrevivió. Las tradiciones agrícolas continuaron. Los idiomas persistieron. La identidad maya permaneció. Pero hay una ironía cruel en todo esto. Los mayas sobrevivieron al colapso. Adaptaron, se reorganizaron, encontraron nuevas formas de vivir. Y entonces llegó algo contra lo que no tenían defensa. Algo que casi los aniquiló por completo. Los españoles. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura, porque el verdadero fin de la civilización maya no vino en el siglo IX con las sequías y el colapso urbano. Vino en el siglo XVI con los conquistadores europeos y las enfermedades que trajeron consigo. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, en 1492, el mundo maya todavía estaba vibrante.
Sí, las grandes ciudades del período clásico estaban abandonadas, cubiertas de selva. Pero nuevas ciudades habían surgido. Mayapán dominaba el norte de Yucatán. En las tierras altas de Guatemala, ciudades como Cumarcay, la capital de los quiché, eran centros de poder. Y en el Petén, en el corazón de la selva, ciudades como Nochpetén mantenían su independencia y sus tradiciones. El primer contacto entre europeos y mayas ocurrió en 1502, durante el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Su hermano Bartolomé encontró una canoa maya de comercio frente a la costa de lo que hoy es Honduras. Era una canoa enorme, tallada de un solo tronco de árbol, cargada con textiles, herramientas de cobre y cacao. Los mayas a bordo eran comerciantes sofisticados que manejaban una red comercial que se extendía por cientos de kilómetros. Pero los españoles no estaban interesados en el comercio, estaban interesados en el oro, en convertir a los infieles al cristianismo y en expandir el imperio español. Y después del espectacular éxito de Hernán Cortés en conquistar el imperio azteca en 1521, los conquistadores españoles dirigieron su atención hacia las tierras mayas. Pero conquistar a los mayas resultó ser mucho más difícil que conquistar a los aztecas. Los aztecas eran un imperio centralizado. Cuando Cortés capturó a Moctezuma y tomó Tenochtitlán, el imperio entero se desmoronó. Pero los mayas no eran un imperio. Eran docenas de ciudades-estado independientes, cada una con su propia identidad y gobernantes. No había un solo rey maya que capturar. No había una sola capital que tomar. Cada ciudad tenía que ser conquistada individualmente, y los mayas resistieron ferozmente. Francisco de Montejo el Viejo comenzó sus intentos de conquistar Yucatán en 1524. Fracasó. Intentó de nuevo en 1531. Fracasó otra vez. Su hijo, Francisco de Montejo el Joven, lo intentó en 1540. Y aunque finalmente logró establecer algunas colonias españolas, la resistencia maya continuó durante décadas. La conquista de Yucatán tomó casi 20 años de combate brutal. Y había una razón por la que los mayas resistieron tan efectivamente, al menos al principio. Tenían un aliado inesperado. Gonzalo Guerrero era un marinero español que naufragó en la costa de Yucatán en 1511. En lugar de intentar volver con los españoles cuando llegaron años después, Guerrero se había integrado completamente a la sociedad maya. Se había casado con una mujer noble maya, tenía hijos y se había convertido en un capitán de guerra. Y usó su conocimiento de las tácticas militares españolas para entrenar a los guerreros mayas en cómo resistir a los conquistadores. Pero los mayas tenían una desventaja devastadora. No era la tecnología militar española, aunque las armas de fuego, las ballestas y los caballos ciertamente ayudaron a los europeos. El verdadero enemigo era invisible, microscópico y absolutamente letal: las enfermedades europeas. Los mayas nunca habían estado expuestos a la viruela, el sarampión, la influenza, el tifus o la fiebre amarilla. Su sistema inmunológico no tenía defensas contra estas enfermedades, y cuando llegaron, el resultado fue apocalíptico. Las epidemias mataron no solo guerreros, mataron a ancianos y niños, mataron a campesinos y nobles, mataron a sacerdotes y escribas, mataron indiscriminadamente, sin piedad. La viruela llegó a Mesoamérica en 1520, traída por un solo soldado español que desembarcó en Veracruz. Desde allí se extendió como fuego. Las crónicas españolas describen ciudades enteras diezmadas en cuestión de semanas. Los cuerpos se amontonaban en las calles porque no había suficientes personas vivas para enterrar a los muertos.
Las descripciones son horrorosas. Las víctimas desarrollaban fiebre alta, dolores de cabeza severos y luego erupciones de pústulas que cubrían todo el cuerpo. Las ampollas se llenaban de pus, se reventaban, formaban costras. El dolor era insoportable. Muchos morían en cuestión de días. Y no era solo la viruela. El sarampión barrió la región en 1530. La influenza llegó en oleadas. El tifus devastó las poblaciones. Y luego, en el siglo XVII, la fiebre amarilla y la malaria se establecieron permanentemente en la región. Los historiadores estiman que entre el 70 y el 90% de la población indígena de Mesoamérica murió en el primer siglo después del contacto con los europeos. Déjame repetir eso. Entre el 70 y el 90%. No estoy hablando de una reducción poblacional. Estoy hablando de un genocidio biológico involuntario que casi aniquiló completamente a pueblos enteros. En Guatemala, Pedro de Alvarado lideró la conquista del altiplano maya. Era conocido por su brutalidad extrema. Las crónicas describen masacres de poblaciones enteras, quema de ciudades, esclavización de sobrevivientes. Pero incluso Alvarado reconoció que las enfermedades mataron a más mayas que todas sus batallas juntas. Los españoles interpretaron las epidemias como una señal de Dios de que su misión era justa. Creían que Dios estaba eliminando a los paganos para hacer espacio para la verdadera fe. Esta justificación divina les permitió continuar con su conquista sin cuestionamientos morales. Pero los mayas resistieron de todas las formas que pudieron. Cuando los españoles intentaron concentrar a las poblaciones dispersas en nuevos asentamientos nucleados llamados reducciones, los mayas huyeron hacia áreas inaccesibles de la selva. Cuando fueron forzados a convertirse al cristianismo, sincretizaron sus antiguas creencias con los nuevos símbolos católicos, creando una forma única de cristianismo maya que todavía se practica hoy. Cuando fueron obligados a trabajar en las encomiendas y haciendas españolas, encontraron formas de mantener sus idiomas, sus sistemas de cultivo, sus tradiciones. Algunos reinos mayas lograron mantener su independencia durante décadas, incluso siglos. El reino Itzá de Nojpetén, ubicado en una isla en el lago Petén Itzá, resistió todos los intentos de conquista hasta 1697. Casi 200 años después del primer contacto español, Nojpetén finalmente cayó, convirtiéndose en la última ciudad maya independiente en ser conquistada. Y aún así, incluso después de la conquista formal, la resistencia continuó. En el siglo XIX, los mayas de Yucatán se levantaron en lo que se conoce como la Guerra de Castas, una rebelión masiva que casi expulsó a los mexicanos de ascendencia europea de la península. La guerra duró décadas y resultó en la creación de estados mayas independientes en las regiones fronterizas que duraron hasta principios del siglo XX. Los sacerdotes católicos españoles llevaron a cabo campañas sistemáticas para destruir la cultura maya. Quemaron códices, los libros pintados de corteza de árbol que contenían siglos de conocimiento astronómico, histórico y religioso. Diego de Landa, un fraile franciscano, ordenó un auto de fe en Maní en 1562, donde se quemaron miles de imágenes religiosas mayas y 27 códices. De Landa escribió más tarde, con cierto orgullo, que los mayas los sintieron profundamente y les causó gran aflicción. Solo 4 códices mayas precolombinos sobreviven hoy, preservados por accidente en bibliotecas europeas. Los españoles prohibieron las prácticas religiosas mayas, destruyeron templos y forzaron la conversión al cristianismo.
pero no pudieron destruir la cultura. No pudieron borrar la memoria. Y no pudieron eliminar la identidad maya. Entonces aquí está la verdad que raramente se dice claramente. El colapso maya del siglo IX fue una transformación, no un fin. Fue difícil, fue traumático, pero la civilización maya sobrevivió. Lo que casi destruyó a los mayas por completo fue la conquista española y las enfermedades europeas del siglo XVI. Esa fue la verdadera catástrofe. Ese fue el verdadero colapso. Pero incluso eso no fue el final, porque a pesar de todo, a pesar de las enfermedades, las guerras, la destrucción cultural sistemática, los mayas sobrevivieron. Y no solo sobrevivieron como un recuerdo histórico, sobrevivieron como un pueblo vivo, una cultura viva, una civilización que continúa hasta el día de hoy. Y esto nos lleva a la parte más importante de esta historia. Los mayas nunca desaparecieron. Hoy, en este preciso momento, hay más de 6 millones de personas que se identifican como mayas viviendo en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. 6 millones. Eso es casi tan grande como la población que existía cuando llegaron los españoles. Los mayas no son una civilización perdida, son una civilización viva. En Guatemala, los mayas representan aproximadamente el 40% de la población nacional. En algunas regiones, como el altiplano guatemalteco, son la mayoría. En Chiapas, México, millones de personas hablan idiomas mayas como el tzotzili y el tzeltal. En Yucatán, el idioma maya yucateco es hablado por cientos de miles de personas y es común escucharlo en los mercados, en los pueblos, en las conversaciones diarias. Porque aquí está algo crucial que debemos entender. Cuando hablamos de los mayas, no estamos hablando de un solo idioma o una sola identidad. Hay más de 30 idiomas mayas diferentes que se hablan hoy. 30. Cada uno con sus propias variaciones dialectales, su propia literatura oral, su propia historia. Están el quiché, el quechí, el cachiquel, el mam, el yucateco, el tzotzil, el tzeltal, el chol, el toyolabal, el tzutugil y muchos más. Algunos de estos idiomas tienen cientos de miles de hablantes. Otros están en peligro, con solo unos pocos ancianos que todavía los hablan fluidamente. Y estos no son idiomas muertos, preservados solo en textos académicos. Son idiomas vivos que evolucionan, que se adaptan, que incorporan nuevas palabras para nuevas tecnologías, mientras mantienen las estructuras gramaticales complejas que han existido durante milenios. Los niños mayas crecen bilingües, hablando su idioma maya en casa y español en la escuela. Los programas de radio transmiten en idiomas mayas. Las iglesias celebran misas en maya. Los tribunales en Guatemala ahora deben proporcionar intérpretes para hablantes de idiomas mayas. Las tradiciones culturales mayas continúan. En los pueblos del altiplano guatemalteco, las mujeres tejen huipiles, las blusas tradicionales bordadas con diseños que son únicos para cada comunidad. Estos diseños no son solo decorativos, son una forma de identidad, una declaración de pertenencia. Puedes saber de qué pueblo viene una mujer por los patrones de su huipil. Y estas tradiciones textiles se remontan directamente a los tiempos precolombinos. El calendario sagrado Tzolkin de 260 días todavía se usa en muchas comunidades mayas. Los Axequillab, los guardianes del calendario, los sacerdotes mayas tradicionales, todavía realizan ceremonias en sitios sagrados, quemando copal, ofreciendo chocolate y flores a los dioses. Estas ceremonias nunca se detuvieron, ni siquiera durante los siglos de persecución colonial, y la agricultura tradicional maya continúa.
Los campesinos mayas todavía cultivan la milpa, el sistema de policultivo que combina maíz, frijol y calabaza, las tres hermanas que se sostienen mutuamente. Todavía usan técnicas de conservación del suelo que se desarrollaron hace siglos. Todavía cultivan los jardines forestales que sus antepasados crearon, espacios que parecen selva natural, pero que en realidad son paisajes cuidadosamente manejados, llenos de plantas útiles. El maíz sigue siendo sagrado. Las variedades tradicionales de maíz que los mayas han cultivado durante generaciones están genéticamente adaptadas a los microclimas locales. Son parte del patrimonio cultural, y muchas comunidades mayas están luchando para proteger estas variedades tradicionales contra la introducción de maíz transgénico. Pero ser maya en el mundo moderno no es fácil. Los mayas enfrentan discriminación sistemática. En Guatemala, a pesar de representar una porción tan grande de la población, los mayas tienen tasas más altas de pobreza, menor acceso a educación, y están subrepresentados en el gobierno y en posiciones de poder económico. El racismo contra los indígenas es profundo y persistente. Durante la Guerra Civil Guatemalteca entre 1960 y 1996, los mayas fueron específicamente atacados. El ejército guatemalteco llevó a cabo una campaña de genocidio contra las comunidades mayas, destruyendo más de 600 aldeas, matando a decenas de miles de personas, desplazando a cientos de miles más. Fue una campaña deliberada para eliminar la 1900 cultura maya, y fracasó. Rigoberta Menchú, una mujer maya quiché, documentó los horrores de esta época en su libro Me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia. Su testimonio llevó la situación de los mayas a la atención internacional. En 1992 ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en defensa de los derechos indígenas. En México, el levantamiento zapatista de 1994 fue en gran parte un movimiento indígena maya. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgió en Chiapas, declarándose en rebelión contra el gobierno mexicano y exigiendo derechos para los pueblos indígenas. El movimiento todavía existe, y las comunidades zapatistas han creado sistemas autónomos de gobierno, educación y justicia basados en principios mayas tradicionales. Los mayas contemporáneos están reclamando su historia y su identidad. Están documentando sus propios idiomas, creando diccionarios y gramáticas. Están escribiendo literatura en idiomas mayas, publicando periódicos, creando contenido en redes sociales. Están estudiando arqueología y antropología, investigando su propia historia, desafiando las interpretaciones que otros han hecho de su cultura. Y están presentes en todos los niveles de la sociedad. Hay médicos mayas, abogados mayas, ingenieros mayas, maestros mayas, artistas mayas, escritores mayas, activistas mayas. Están en las ciudades y en el campo. Algunos visten ropa tradicional, otros usan jeans y camisetas. Algunos hablan solo español, otros son multilingües, pero todos son mayas. Todos son descendientes de la civilización que construyó Tikal y Palenque, que desarrolló el sistema de escritura más sofisticado de las Américas precolombinas, que calculó el movimiento de Venus con precisión asombrosa. Las ruinas arqueológicas como Tikal, Copán y Chichén Itzá atraen a millones de turistas cada año. Es irónico. La gente viaja miles de kilómetros para ver las ruinas de la civilización perdida, mientras que los descendientes de esa civilización viven en pueblos cercanos, a menudo en condiciones de pobreza, a menudo ignorados por esos mismos turistas.
hay un esfuerzo creciente para que los sitios arqueológicos mayas sean manejados por las comunidades mayas locales. Después de todo, es su patrimonio. ¿Y quién mejor para interpretar estos sitios que los descendientes de las personas que los construyeron? Los idiomas mayas están siendo revitalizados. Después de siglos de ser marginados, ahora hay un orgullo renovado en hablar maya. En algunas escuelas en Guatemala, la educación bilingüe está disponible, donde los niños aprenden en su idioma maya nativo, además del español. Hay diccionarios en línea, aplicaciones para aprender idiomas mayas, cursos universitarios. La medicina tradicional maya todavía se practica ampliamente. Los curanderos, los Aacomab, usan plantas medicinales, ceremonias de limpia y conocimientos que se han transmitido durante generaciones. Y cada vez más hay esfuerzos para integrar esta medicina tradicional con la medicina occidental, reconociendo que ambas tienen valor. Y la cosmología maya sigue viva. Los sitios sagrados, las montañas, las cuevas, los cenotes, todavía son lugares de ceremonia. Los mayas todavía piden permiso a la tierra antes de cultivarla, todavía honran a los antepasados, todavía creen en la interconexión de todas las cosas, porque eso es lo que significa ser maya. No es solo una cuestión de genética o de vivir en un lugar particular. Es una forma de ver el mundo. Es un conjunto de valores. Es un compromiso con la comunidad, con la tierra, con mantener las tradiciones mientras se adapta al cambio. Es la resiliencia de haber sobrevivido siglos de opresión y aún así mantener la identidad, el idioma, la cultura. Los mayas no desaparecieron en el siglo IX, no fueron exterminados en el siglo XVI y no van a desaparecer ahora. Son más de 6 millones de personas que llevan consigo una herencia cultural que se extiende por más de 3.000 años. Son agricultores y doctores, tejedores y ingenieros, sacerdotes tradicionales y maestros universitarios. Son bilingües, multilingües, adaptables, resistentes. Son los mayas. Y están aquí para quedarse. Entonces, después de este largo viaje a través de la historia maya, después de explorar las ciudades magníficas del período clásico, después de desentrañar las causas complejas del colapso, después de enfrentar el horror de la conquista española y después de celebrar la continuidad de la cultura maya hasta el día de hoy, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la historia que nos contaron estaba incompleta, que el misterio del colapso maya era en realidad una transformación compleja causada por múltiples factores interrelacionados, que la verdadera catástrofe no fue el abandono de las ciudades del sur en el siglo IX, sino las epidemias devastadoras que llegaron con los europeos en el siglo XVI. Y sobre todo, hemos aprendido que los mayas nunca desaparecieron. Esta distinción es crucial, porque cuando decimos que una civilización colapsó o desapareció, estamos borrando a las personas reales que son sus descendientes. Estamos negando su existencia, su continuidad cultural, su identidad. Y en el caso de los mayas, esto tiene consecuencias reales, contribuye a la marginalización que enfrentan en sus propios países, les niega el reconocimiento y el respeto que merecen como herederos de una tradición cultural extraordinaria. Porque persiste esta narrativa del colapso y la desaparición. Hay varias razones. Primero, las ruinas cubiertas de selva son dramáticas, capturan la imaginación, son fotogénicas, son misteriosas. Una civilización perdida es más romántica, más exótica, más vendible para el turismo y los documentales que una cultura viva que enfrenta desafíos modernos de pobreza y discriminación. Segundo,
Durante mucho tiempo, la arqueología maya fue dominada por investigadores no mayas que estaban más interesados en los monumentos del pasado que en las personas del presente. Esto está cambiando, pero lentamente. Cada vez más arqueólogos y antropólogos mayas están estudiando su propia historia y están trayendo nuevas perspectivas que desafían las viejas narrativas. Tercero, la idea de una civilización que colapsa tiene una cierta fascinación morbosa. Nos hace preguntarnos sobre nuestra propia civilización. ¿Podría pasarnos lo mismo? Y sí, hay lecciones que aprender del caso maya. Lecciones sobre sostenibilidad ambiental, sobre los peligros de la deforestación, sobre cómo el cambio climático puede amplificar los problemas sociales y políticos existentes. Los mayas transformaron radicalmente su ambiente. Cortaron vastos bosques para crear campos agrícolas, y esto tuvo consecuencias no intencionales que agravaron la sequía natural. Hoy enfrentamos una crisis climática global, causada en gran parte por nuestra transformación del ambiente. La historia maya nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que esas consecuencias pueden ser catastróficas. Pero también hay otra lección, la lección de la resiliencia. Los mayas sobrevivieron, se adaptaron, encontraron nuevas formas de vivir. Y cuando enfrentaron la peor catástrofe imaginable, la invasión europea y las epidemias que mataron a la mayoría de su población, todavía sobrevivieron. Mantuvieron sus idiomas, sus tradiciones, su identidad. Esa es una historia de fortaleza humana increíble. Las comunidades mayas de hoy están enfrentando nuevos desafíos. El cambio climático está afectando sus sistemas agrícolas tradicionales. La globalización está presionando a los jóvenes a abandonar las aldeas rurales para buscar trabajo en las ciudades. Los idiomas mayas están en peligro en muchas áreas. Las tradiciones culturales están amenazadas por la homogeneización cultural. Pero también hay motivos para el optimismo. Hay un movimiento creciente de orgullo indígena en toda América Latina. Los pueblos indígenas están reclamando sus derechos, su tierra, su autonomía. Están documentando sus culturas, revitalizando sus idiomas, reclamando sus historias. Y la cultura maya tiene mucho que ofrecer al mundo moderno. Los sistemas agrícolas mayas tradicionales son modelos de sostenibilidad. Los jardines forestales mayas producen alimentos mientras mantienen la biodiversidad. La filosofía maya de la interconexión de todas las cosas tiene relevancia en una era de crisis ecológica. La resistencia maya frente a siglos de opresión es inspiradora. Cuando visites un sitio arqueológico maya, cuando veas esas pirámides magníficas emergiendo de la selva, recuerda que no estás mirando las ruinas de una civilización muerta. Estás mirando los monumentos de los antepasados de personas que todavía viven, que todavía hablan, idiomas mayas, que todavía mantienen tradiciones que se remontan a miles de años. Cuando escuches sobre el misterioso colapso maya, recuerda que el misterio ha sido en gran parte resuelto. Fue una combinación de sequía, deforestación, guerra y cambios económicos. No fue un apocalipsis, fue una transformación. Las ciudades cayeron, pero la gente sobrevivió. Y cuando escuches a alguien decir que los mayas desaparecieron, corrígelos. Los mayas están aquí. Están en Guatemala, en México, en Belice, en Honduras, en El Salvador. Están cultivando maíz, tejiendo textiles, hablando sus idiomas, practicando sus ceremonias, viviendo sus vidas. Son más de 6 millones de personas que llevan consigo una herencia cultural extraordinaria y merecen ser reconocidos, respetados y celebrados no como reliquias del pasado, sino como parte vibrante del presente.
La historia de los mayas no terminó en el siglo IX, no terminó en el siglo XVI y no va a terminar. Es una historia continua de adaptación, resistencia y supervivencia. Una historia que todavía se está escribiendo. Entonces, la próxima vez que alguien te hable del misterioso colapso maya, ya sabes qué decir. No fue tan misterioso. No fue un colapso total. Y los mayas nunca desaparecieron. Están aquí. Siempre han estado aquí. Y van a seguir estando aquí, manteniendo viva una de las grandes tradiciones culturales de la humanidad. Y con eso llegamos al final de esta noche del pasado. Espero que hayas aprendido algo. Espero que hayas cuestionado algunas de las narrativas que te enseñaron en la escuela. Y espero que la próxima vez que escuches sobre los mayas, los veas no como una civilización perdida del pasado lejano, sino como una cultura viva que continúa hoy. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido de historia. Y déjame saber en los comentarios qué te pareció esta historia. Hasta la próxima noche del pasado. Cuídate.